Soy Luce López Varal de la Universidad de Puerto Rico. Regreso a México, país que quiero entrañablemente, esta vez en ocasión de un congreso de poesía mística que se reunió en la Universidad Nacional Autónoma de México bajo la dirección de la doctora Margarita León del Centro de Poética. De manera que ya estuvimos discutiendo la mística desde distintas vertientes, mística judía, de la India, la mística en la literatura mexicana, de manera que esto es lo que me trae esta vez a México. Luce López Varal es una gran académica de la Universidad de Puerto Rico que nos visita ahora en México con motivo de un coloquio de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el misticismo, que es el tema que ahora vamos a abordar. Ella además es una especialista en literatura hispano-árabe. Luce López Varal. En este congreso leía yo que, bueno, como tú, grandes académicos y académicas participaron y se refieren, por ejemplo, a misticismo en algún cuento de Rulfo o de Lezama Lima. ¿Cómo era este continuo debate que tuvieron en el Congreso? Esto te lo aclaro enseguida y es una muy buena pregunta, Silvia. Se refieren a que los escritores, estos escritores que tú has mencionado y varios otros, no es que ellos sean místicos, es que ellos aluden a personajes que parecería que tienen esa experiencia o a situaciones que de alguna manera traducen o exploran artísticamente con terminología mística, porque la terminología mística implica un discurso artístico particular, pero no es que estén argumentando que estos escritores particulares sean místicos per se, sino que su literatura de alguna manera recoge esta inquietud mística. El místico puede ser confundido, considerado como alguien que pertenece al mundo de la locura. Eso sí que se ha trabajado, Silvia, porque esta experiencia, que implica un estado alterado de conciencia, podría equivocarse o podría confundirse con la locura, con estados de disociación psicótica, por ejemplo, o simplemente enfermedad, patologías psiquiátricas, o con estados logrados por estupefacientes. Entonces, yo recuerdo a Raimundo Panikkar, el gran experto catalán en misticismo, que en su seminario de mística, esa fue la primera pregunta que le hicieron, diferencia entre un místico y un loco o una persona que está drogada. Y entonces él decía, la fórmula mejor para contestar eso, y ahí Panikkar coincidía con William James y hasta con Santa Teresa de Jesús, es una frase del Siglo de Oro, por sus obras los conoceréis. El místico, a diferencia de estos estados patológicos, y esto lo dice, por ejemplo, Delacroix, el místico regresa de la experiencia con su psique perfectamente armonizada. No tiene la disociación que producen estas alucinaciones de las patologías psicóticas o de la droga, producidas por la droga. El drogadicto regresa de, pueden ser viajes, ¿verdad?, que ven imágenes, que ven cosas así muy raras, o si no, por pura locura, ¿verdad?, que tienen alucinaciones, tienen psicosis, pero regresan de ese estado con la psique disasociada, alterada, y luego en la interacción con la sociedad. El místico es una persona muy práctica, muy normal, no tiene ningún problema con interrelacionarse con las personas, es una persona nutritiva sobre todo, mientras que el psicópata clásico o la persona que está bajo los efectos de estupefacientes tiene problemas de interrelaciones, tiene pues apatías, tiene una serie de síntomas de las cuales el místico carece. Esta experiencia al místico lo que hace es nutrirlo psíquicamente, no disasociarlo internamente o con la sociedad. Y este congreso al que tú asistes es frecuente en todas partes. Mira, este congreso en particular es la primera vez que la UNAM lo congrega y yo espero que lo repitan porque es un intento de trabajar
las expresiones del fenómeno místico, la doctora Margarita León pues invitó personas que hablasen del judaísmo, del budismo, del sufismo, de la literatura aljamiado morisca, que también tenía estas prácticas, de manera que teníamos una visión panorámica. Y con el propósito, que a mí me parece muy interesante, de rastrear prácticas místicas, lenguaje místico, inclinaciones místicas, cultura mística en autores mexicanos. Y entonces dice, no lo queremos centralizar, queremos ir incluso a distintos estados de México para conocer estos autores, a veces conocidos o a veces no estudiados desde este ángulo. Y claro, no solamente los mexicanos, sino que abrió generosamente a toda Hispanoamérica esta posibilidad de estudiar el fenómeno místico en autores hispanoamericanos también. Pero se reúnen congresos de mística en muchos sitios, yo he dirigido algunos en Ávila, en Oriente, en Persia he asistido a algunos, en Puerto Rico he dirigido otros, y es muy interesante porque tú ahí estableces el diálogo interreligioso enseguida y te das cuenta que conversas con un persa y con la misma comodidad de este tema de lo que conversas con un hindú o con un argentino o con un nicaragüense. Hay la creencia de que el misticismo oriental es mucho más fino, intenso que el occidental. ¿Qué puedes tú explicarnos? Sí, e incluso nosotros hoy día asociamos en Occidente las prácticas místicas con Oriente. En efecto, el misticismo oriental es delicadísimo, es milenario, es mucho más antiguo que el cristiano y ha habido una concentración en las prácticas místicas mayor. Por ejemplo, la noción del maestro espiritual que nosotros hemos perdido, la noción de los métodos que nos ayudan a concentrar, a tranquilizarnos, para estar abiertos al mundo del espíritu, al mundo de los otros planos de conciencia. Por lo tanto, ellos aprenden a meditar, aprenden posiciones. Las posiciones son algo muy sencillo, es para que los canales de energía estén abiertos y estén en un estado de disponibilidad y nos ayuden a percibir cosas invisibles. Y nosotros asociamos, Silvia, muchas prácticas del misticismo de la India, el budismo, el zen, el hinduismo, con algo que solamente es de ellos, por ejemplo, los ejercicios respiratorios, el yoga, la meditación, porque ellos lo han hecho durante milenios, pero la tradición cristiana los tiene también. Nosotros no lo solemos asociar, pero San Ignacio de Loyola tenía los mismos ejercicios de respiración acompasada que tienen las religiones orientales y las mismas prácticas de repetición salmodiada de palabras con el propósito de acallar la mente, lo que Teresa de Jesús llamaba la oración de quietud, solo que nos hemos olvidado de eso. Nosotros no tenemos idea que nuestra tradición ha sido muy rica también en este manejo de los fenómenos paranormales como sería una experiencia espiritual o experiencias místicas. De manera que nosotros hoy día, los occidentales, recurrimos a Oriente para recordar o para aprender cosas que teníamos en nuestra propia tradición. Olvidadas. Olvidadas, exactamente. Tú te has referido a la noche oscura del alma en el itinerario del místico. Elabóranos sobre este tema. Muy bien, la noche oscura del alma es un término técnico, lo usa San Juan de la Cruz por vez primera en Occidente, el término es musulmán, se lo roba a los sufíes. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Hay personas, no todas, pero hay personas que atraviesan distintas etapas en su evolución espiritual y tienen una experiencia mística y después de ella caen en la noche oscura. ¿Y qué es esto de la noche oscura? Es una etapa de gran desolación espiritual, es una etapa terrible de sequedad, de sufrimiento. El místico incluso puede llegar en esta etapa que se parece a una depresión clínica hasta a perder la fe, a volverse incrédulo totalmente. Pero la diferencia entre una depresión clínica, que todos conocemos, ¿verdad?, en el siglo XXI, y una noche oscura del alma, este periodo de gran sequedad espiritual y de tribulación y de duda y de amargura, es que el místico considera que esa etapa para él
depresiva y terrible, es una etapa de crecimiento. Y cuando sale de ella, siempre sale mucho más evolucionado espiritualmente. Esta etapa otros la asocian con que las experiencias místicas son unas experiencias de exacerbación espiritual tan grandes que viene luego un estado de desolación. Como producto del exceso de experiencia viene este estado como de quietud o de colapso. Bueno, lo primero es, no todos los místicos les pasa eso. Hay místicos del júbilo que nunca son depresivos bajo ninguna circunstancia. Pero a los que les sucede esto, la diferencia es que en vez de ser una depresión clínica que puede destruir la persona o amargarla o no salir de la depresión, siempre al salir ellos de la etapa de la noche oscura, se sienten muy crecidos o consolados. Aquí vale la pena que yo te dé un ejemplo o dos. Santa Teresita de Lisieux, al morir, jovencita de tuberculosis, tuvo esta noche oscura, ya casi en su lecho de muerte. Y fue tan terrible porque incluso dejó de creer. Lo que sucede es que se vuelven hasta personas no creyentes. Y entonces ella dijo, cuando logra salir de esta etapa, dice, crecí mucho porque pude hermanarme con las personas que no pueden creer. Hay personas que sencillamente no tienen fe en nada, no pueden creer y sufren mucho también. Dice, y yo ahora los comprendí y me hermané con ellos. ¿Sabes qué otra persona la tuvo? Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta, que es un espíritu que creo que nos ha leccionado a todos en el siglo XX. Madre Teresa. La Madre Teresa de Calcuta. Ella tuvo muchas experiencias espirituales importantes previo a dejar la orden en la cual ella era monja para irse a las calles de Calcuta a trabajar con los más pobres de los pobres. Entonces, una vez ella logra establecer su nueva orden religiosa, trabajar con los pobres, cesa toda experiencia espiritual tipo místico y comienza la noche oscura. Pero una noche oscura que le dura 30 años. Toda la vida que ella vivió en sus fundaciones religiosas y en su actividad social, ella estuvo sumida en un estado de desierto espiritual, de depresión, de sentirse abandonada por Dios, de falta de fe. Ella decía, yo envidio a mis monjas que pueden tener el consuelo de rezar y de sentirse en gracia y tranquilas con la obra que están haciendo. Dice, yo sé que mi obra es importante y que Dios está satisfecho porque estoy teniendo éxito en llevarla a cabo, pero no tenía ningún consuelo espiritual. Se acaban de publicar las cartas de ella a sus confesores, que son cartas que te parten el alma porque es ese espíritu gigantesco de Teresa de Calcuta pidiendo ayuda para sus dudas y su sequedad espiritual. Entonces le aconsejan los confesores, leas a San Juan de la Cruz, que habla de la noche oscura del alma y que dice que es una etapa terrible pero de crecimiento. Y ella aceptó que era una etapa de crecimiento. Y mira cómo ella la interpretó, que Dios le había pedido algo a ella muy especial. Le había pedido que practicara el amor y la caridad en su estado más alto con los pobres. En otras palabras, que los ministrara físicamente, les diera alimentos y consuelo. Pero le había pedido otra cosa más, que fuera una con ellos. ¿En qué? En que los pobres, ¿cómo se sienten? Desasidos, abandonados, humillados, totalmente fuera del amparo. Y ella se sentía así también. Y entonces dijo, es como si esta experiencia que yo tengo de noche oscura me hermanara con ellos y yo pudiese todas esas energías de dolor, de tristeza, de desolación, de abandono, de vejamiento que sufren personas tan pobres, yo las cargara. Y es como si esas energías yo las incorporara a mí para elevarlas, para hacerlas luz, para convertirlas en algo más bello. Es muy bello porque era una especie como de co-redención. Así se interpreta la muerte de Cristo por nosotros, para redimirnos. Lo que Él hace es cargar las energías nuestras terribles de dolor, de duda, de miedo, de hambre, de desolación, de descreimiento, sobre sí, para elevar esas energías a la luz, a algo más bello. Así que Teresa de Calcuta la tuvo de esa manera. ¿Habría que ser santo para tener una relación, un contacto directo con Dios? ¿O cómo sería esta realidad irreal? Yo te diría, Silvia, que ningún místico se considera santo. Primer ejemplo, Santa Teresa de Jesús. Ella decía, al final de las moradas,
escribió: cuando lean este texto, le hace al cabo de los siglos, oren por mí, que de seguro estoy en el purgatorio. Imagínate que no se consideraba santa en absoluto. Y yo creo que en este sentido, vuelvo a citar a Ernesto Cardenal, quien explica: la experiencia mística es una experiencia pasiva, muy repartida, totalmente gratuita por parte de Dios, y se la da por alguna razón misteriosa que algún día sabremos a las personas, a distintas personas, no necesariamente santos. Piensa el caso de Borges. Borges jamás se consideró santo. Es más, una vez le preguntaron, una persona que conocía mucho su obra, y el intento de él expresar el infinito, y expresar el infinito es obsesivo en Borges, que tiene hasta un libro de budismo que poca gente conoce. Le dijeron, y esto es muy chistoso: Borges, ¿es usted místico? Y yo, pero si yo soy argentino. Como haciendo imposible la posibilidad de ser místico y ser hispanoamericano. Pero claro, los místicos nunca se consideran santos. Lo que sí podríamos matizar acá es que en el instante mismo de la experiencia, en ese instante, para ver a Dios, para estar con Dios, Dios reviste al místico de su propia esencia. Y en ese sentido, en ese instante queda totalmente santificado, puesto que para ver a Dios ya hay que ser como Él, es participar de la esencia divina, y en la esencia divina no entra el error, ni lo que llamamos tristemente pecado, no entran los miedos, no entran las sombras. E incluso desde el punto de vista psicoanalítico es muy interesante. Ahora el psicoanálisis está trabajando mucho la experiencia mística. El psicoanálisis asume que en el momento de una experiencia de este tipo, una experiencia cúspide de espiritualidad, donde se vive lo más alto de lo cual podemos nosotros percibir, el subconsciente queda completamente integrado al consciente. Es decir, es una experiencia de armonización total. El subconsciente no entra porque es, como tú sabes, todas nuestras partes de sombra, de tristeza, de duda, de pulsiones más bajas. Y entonces queda totalmente integrado. Es una experiencia de integración. Y claro, al ser vivida en este plano o en este nivel de conciencia, donde compartimos la esencia de Dios, pues nos volvemos santos, vamos a ponerle muchas comillas, en ese instante cúspide. Pero ningún místico se considera santo. San Juan de la Cruz era un místico, definitivamente. Sí, uno de los más altos. Uno de los más altos. Y, por ejemplo, Dante, escribiendo esa maravillosa obra, ¿habrá sido un místico? Mira, es muy posible. En el caso de Dante no tenemos la certeza porque él lo testimonia en la Divina Comedia, al final de la comedia. Así que no tenemos ningún tipo de escrito, aparte de la comedia, donde él diga: aquí yo quise expresar una experiencia personal que me aconteció a mí realmente, como sí hace San Juan de la Cruz. Pero Dante lo describe de una manera muy persuasiva. Al final de la comedia, cuando ya ha atravesado todos los estadios del paraíso, Beatrice y San Bernardo le señalan a que gire su visión hacia Dios. Entonces él va a tratar de expresar en el lenguaje, en aquel lenguaje toscano tan hermoso de él, la experiencia. Y ahí es que él gime: oh, cuánto es corto el dire, qué corto es el decir. No puede expresar a Dios, pero sí trata de suplicar. Yo pido, le pedí a la divinidad que algo de esta luz, algo del destello de esta luz, yo le pueda expresar a las generaciones futuras. ¿Y cómo lo ve Silvia? Lo ve a Dios como si fuese, o lo expresa, dice: en este instante se me comenzó a aclarar la visión. Lo que él estaba diciendo es la visión no corpórea de él, se le ajustó un órgano de visión sobrenatural, que es el que surge cuando somos capaces de percibir a Dios. Y entonces él dice: se me aclaró la visión y percibí un punto de luz que lo tenía todo, que era infinito. Y esa fue para él la experiencia de Dios. Naturalmente, a Dios no se le puede describir. Por lo tanto, la Divina Comedia termina ahí mismo, Dante suplicando que algún destello de esa luz que él percibió, o luz que en sí misma es verdadera, decía él pueda sugerir a las generaciones futuras. No la va a poder articular. El lenguaje se le viene abajo apresuradamente y entonces él cierra la comedia y se queda a solas con el misterio. No puede decir más.
y ahí termina la comedia. Así que yo sospecho que si no tuvo la experiencia, la sugirió muy bien. Luce, en la poesía, ¿solo alcanzan el misticismo los poetas que identificamos como santos, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, etcétera? ¿O también hay misticismo en poetas que no se han identificado con la santidad? Muy bien, o con la experiencia. O con la experiencia. El arte y sobre todo la poesía, por sobre todas las otras formas de géneros literarios, es el género que más se acerca a poder sugerir esta experiencia. Sugerirla porque nunca la va a poder articular. Lo que sucede es que el poeta, vamos a ponernos ahora en el caso de un poeta normal, que no haya tenido una experiencia mística. El poeta se acerca, está mucho más cerca del misterio, porque ser poeta o ser gran escritor implica también un estado alterado de conciencia, que es la intuición artística. Eso está muy cerca, está más cerca de una experiencia mística de lo que está la filosofía. Te voy a dar un ejemplo. Evelyn Underhill, la gran estudiosa de misticismo, dice, todos buscamos la verdad, cada uno a nuestra manera, la verdad última con mayúscula, ¿no? El todo, el consuelo del infinito. Y dice, el consuelo de la eternidad. Y dice, el filósofo lo busca con la razón. Dice, donde el filósofo argumenta buscando la verdad y el artista intuye, el místico experimenta. En otras palabras, el artista está mucho más cerca, está a punto de ver descorrer el velo de Isis, del velo del misterio, y dar ese salto, catapultarse a vivir de verdad, la verdad última, que es Dios, lo que llamamos Dios o el todo. Pero el artista está muy cerca. Yo respeto instintivamente siempre a los artistas de una manera especial, creo que son seres privilegiadísimos, porque se lo propongan o no, nos dan noticia de un algo misterioso que nos excede. Son de alguna manera los heraldos de lo que nos excede, los escritores, los pintores. Algunos te lo sugieren todavía mejor que otros, te dan una idea de mundos vividos, intuidos por ellos, que ellos expresan, pero que a lo mejor no pueden articular de una manera específica. No hace falta, el arte siempre es ambiguo, siempre sugiere, no dictamina. Y en ese sentido, yo pienso que sí, el arte nos acerca, no es que necesariamente nos lleve al misticismo, pero es lo que más cerca está. Yo recuerdo que esto lo ha dicho Valéry, el gran poeta francés, pero a mí me lo contaba José Hierro, el poeta español. Una vez yo le alabé un verso y él me decía, Luce, si tú supieras lo que yo intuí en el instante de sentir esta inspiración para ese poema, lo que yo supe, pero que no tenía palabras para ser expresado, pues lo tuve que traducir en ese poema que a ti te gusta tanto, pero que a mí me sabe a ceniza en relación a lo que yo intuí, al chispazo de intuición. Yo pienso que algunos artistas, pienso en Beethoven, ¿verdad?, que yo adoro, nos trae noticias de ese algo que nos excede, una noticia mucho más convincente que otros músicos, cada cual reacciona al arte de manera distinta. Pero el artista para mí sí es sagrado, nos está contactando con el misterio. Yo siento que el artista conecta siempre con aspectos ya cercanos a la divinidad, sean o no místicos. Eso no importa, nos acercan, nos colocan en el camino, nos permiten intuir cosas que están más allá de nosotros. Tú has escrito, con el silencio está la relación directa con Dios. Yo te diría que el silencio, paradojalmente, es la mejor manera de homenajear una experiencia mística, por la sencilla razón de que el lenguaje no entra en la experiencia. El lenguaje queda al margen, la razón queda al margen, los sentidos quedan al margen de ese estado alterado de conciencia. Recuerda que es como un clic de conciencia, un estado nuevo. Es como si te naciera un séptimo sentido que no tenemos en el plano de la vigilia. Por lo tanto, entramos a experimentar en unos niveles alterados de conciencia experiencias infinitas del amor con mayúscula, del conocimiento con mayúscula, de la eternidad con mayúscula, que nosotros en nuestro
plano diurno de conciencia, no somos capaces de entrever. Por lo tanto, ¿cómo tú vas a celebrar, a articular, a comunicar, a decir una experiencia así, que pertenece a un plano de conciencia superior, totalmente ajeno al nuestro? Entonces, muchos místicos lo que han hecho es honrar esa experiencia con el silencio, no decir nada de ella. Todos están conformes en que el silencio es el mejor homenaje a la experiencia. Incluso los místicos que se animan a decirla, por eso tenemos poesía mística, se animan a decirla por una razón. Y cito a José Ángel Valente, un verso muy bello. Dice, el místico se debate entre la imposibilidad de decir, no puede decir aquello, y la imposibilidad de no decir. Porque el místico siente la urgencia de celebrar, de comunicar, de alguna manera de compartir la alta noticia de Dios. Es un gran consuelo saber que nos espera el todo y nos espera el consuelo del infinito, y que es algo que vivencialmente personas lo han podido vivir. Entonces, el místico siente esa urgencia de decir, pero sabe que no lo puede decir. ¿Qué hace para, de alguna manera, acercarse al silencio, que es la única manera de homenajear el misterio? Mira, ellos recurren, casi todos, en Oriente, en Occidente, a lo que se llama el lenguaje apofático, la apofasis, el lenguaje de la contradicción. Por ejemplo, si San Juan de la Cruz dice la música callada, eso es una paradoja, ¿verdad? Es un oxímoron. La música nunca puede ser silente. Pero de Dios no se puede afirmar nada que sea como Él. Es como el judaísmo, que habla del tetragramatón. A Dios es tan imposible de definir que hay que simplemente sugerirlo con estas vocales Yahweh, que ese no es su nombre, simplemente se sugiere. Bueno, pues el místico, por ejemplo, afirma música, digamos, para traducir a Dios, música. Pero enseguida se da cuenta que eso no es Dios. Dios sobrepasa totalmente ese vocablo triste, humano. Y añade callada. ¿Para qué? Para desdecir lo que acaba de afirmar. Es el arte o el lenguaje del desdecirse. Michael Sells, que es un crítico de misticismo muy delicado, muy fino, lo llama language of unsaying, el lenguaje del desdecirse. Otro ejemplo, el rayo de tiniebla, Pseudo Dionisio. Pues la tiniebla nunca puede tener la luminosidad del rayo, pero fíjate que es una paradoja, el rayo de tiniebla. El todo que es la nada, dicen otros. El mediodía oscuro, el sol a medianoche. Ese es el tipo de lenguaje aparentemente incoherente. San Juan lo llamaba, mis versos parecen dislates, es decir, disparates. Pero le decía, porque él le dedica el cántico espiritual a Ana de Jesús, que era mística como él, era un diálogo entre iniciados, y decía, pero vuestra merced no se va a extrañar, porque ha tenido la misma experiencia. Y sabe que el místico habla, cuando habla, por esa urgencia de que aunque sabe que no tiene la posibilidad de decirlo, se siente desbordado de las ganas de decirlo. Y entonces es como un lenguaje, como un río que sobrepasa sus cauces y que sencillamente está en un momento de hinchamiento, de desbordamiento, y entonces sale a borbotones, pero lo que sale a borbotones son paradojas, son frases inconexas en las cuales tratan de decir algo de lo que les pasó, pero de esta manera un poco contradictoria. Y fíjate tú que si yo digo música callada, estoy diciendo algo que nadie puede entender. Es una paradoja que se cancela en sí misma. Y eso equivale más delicadamente al silencio. Equivale al silencio. Así que es un lenguaje que trata de decir algo, pero justamente ese tipo de lenguaje místico, artístico, nos sugiere el silencio. De esto se intentó decir algo, pero no se pudo decir nada. Bueno, pues te agradezco mucho esta formidable clase que nos has entregado el día de hoy. Gracias a ti, Silvia, por acogerme aquí. Con Luce López Barral, académica puertorriqueña, Silvia Lemos.